Se acaba de estrenar Proyecto Fin del Mundo, una de las historias de ciencia ficción más interesantes y emocionantes de este año. Una película que mezcla supervivencia, ciencia y algo que no te esperas. Una amistad que literalmente puede salvar mundos. Pero para entender todo lo que hace especial a esta historia, primero tenemos que ver cómo empieza todo. Así que sigamos. Hay decisiones que no parecen importantes en el momento, pero terminan definiendo quién eres cuando todo se acaba. No cuando el mundo está bien, no cuando tienes tiempo para pensar, sino cuando todo colapsa y solo queda elegir. Proyecto Fin del Mundo no empieza realmente en el espacio, empieza en un lugar mucho más incómodo, en ese instante donde alguien descubre que no es tan valiente como creía, porque Ryland Grace no es un héroe, no es el tipo de persona que levanta la mano cuando el mundo necesita ser salvado, no es el que corre hacia el peligro, de hecho es todo lo contrario, es alguien que duda, alguien que evita, alguien que si pudiera elegiría no estar ahí, y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque no estamos viendo la historia de alguien extraordinario, estamos viendo la historia de alguien común enfrentándose a algo imposible. Y en medio de ese vacío absoluto, sin memoria, sin respuesta, sin nadie, Grace despierta. No sabe quién es, no sabe por qué está ahí, pero lo que sí siente es algo que todos hemos sentido alguna vez, la sensación de estar completamente perdido en tu propia vida. Y esa es la primera gran idea de esta historia. A veces no necesitas estar en el espacio para sentirte solo. A veces basta con no reconocerte a ti mismo. A medida que sus memorias regresan, descubrimos algo incómodo. Él no quería estar ahí. No era el valiente que se ofreció. No era el elegido por convicción. Era en cierto modo un error del destino. O peor aún, alguien obligado a enfrentar una responsabilidad que nunca quiso. Y ahí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Vivimos en un mundo que idolatra el heroísmo voluntario, pero casi nunca hablamos del heroísmo impuesto, de esas situaciones donde no elegimos ser fuertes, pero no tenemos otra opción, donde no somos valientes porque queremos, sino porque no queda alternativa. Grace representa eso, alguien que si hubiera podido habría dicho que no, y sin embargo aquí está. Pero lo más interesante no es su miedo, es lo que hace con él, porque durante gran parte de la historia Grace intenta sobrevivir, no salvar al mundo, no cumplir la misión, solo sobrevivir. Se aferra a rutinas, a pequeños gestos, a la lógica, como si la ciencia pudiera darle sentido a algo que en el fondo es emocionalmente insoportable: la soledad. Y aquí la película introduce uno de sus temas más poderosos. El ser humano no está hecho para estar solo. No importa cuán inteligente seas, no importa cuánto sepas, sin alguien más todo pierde sentido. Y es justo ese vacío donde aparece Rocky, y lo que podría haber sido una simple alianza científica se convierte en algo mucho más profundo: una amistad. Pero no cualquier amistad, una que trasciende lenguaje, biología, planeta, una conexión que nace desde lo más esencial, la necesidad de no estar solo en el universo, porque Rocky no es humano, no comparte su historia, ni su cultura, ni siquiera su forma de ver la realidad, y aún así lo entiende más que nadie. Y eso es lo que hace que su relación sea tan poderosa. Nos obliga a cuestionarnos algo. ¿Realmente necesitamos ser iguales para entendernos? O peor aún, ¿por qué siendo iguales muchas veces no lo logramos? Grace y Rocky construyen un lenguaje desde cero. No
solo uno verbal, sino emocional. Aprenden a confiar, a cuidarse, a acompañarse, y en ese proceso Grace empieza a cambiar, porque por primera vez deja de pensar solo en sí mismo, y aquí es donde la historia da su giro más importante. Durante toda su vida, Grace fue alguien que evitaba responsabilidades, que prefería enseñar teorías antes que enfrentar la realidad, alguien que incluso al final del mundo dudó en dar el paso. Pero el universo le da una segunda oportunidad, no para salvar a la humanidad, sino para decidir quién quiere ser. Y esa decisión llega en el momento más cruel, cuando debe elegir entre regresar a casa o salvar a Rocky. Y esta elección es brutal porque no es lógica, no es científica, no se trata de probabilidades ni de eficiencia. Se trata de quién eres cuando nadie te está mirando. Porque regresar a la Tierra lo convertiría en un héroe, sería recordado, celebrado, inmortalizado. Pero salvar a Rocky lo condena al olvido, a una vida lejos de todo lo que conocía, a una existencia donde nadie sabrá lo que hizo, y aún así elige quedarse. Ese es el verdadero punto de quiebre del personaje. No cuando acepta la misión, no cuando sobrevive, no cuando hace descubrimientos, sino cuando decide sacrificarse sin necesidad de reconocimiento. Porque ahí deja de ser un hombre que fue obligado y se convierte en alguien que elige. Y esa elección redefine todo. Porque al final, el heroísmo no está en salvar al mundo, está en hacer lo correcto cuando podrías no hacerlo. Y Grace, el mismo hombre que antes tenía miedo de subir a una nave, termina tomando la decisión más valiente de todas: quedarse donde nadie lo verá. Pero la historia no termina ahí, porque lo más hermoso y también lo más profundo es que Grace no muere como un mártir, no se sacrifica para desaparecer, encuentra algo que nunca tuvo: propósito, y se convierte nuevamente en profesor. Y esto no es casual, porque al inicio de la historia, enseñar era su zona de confort, un lugar donde podía esconderse del mundo real. Pero al final, enseñar se convierte en su forma de darle sentido a todo lo que vivió. Ya no enseña por rutina, enseña porque ahora entiende el valor del conocimiento, porque sabe que compartir lo que sabes puede salvar vidas, mundos, incluso especies enteras. Y en ese pequeño detalle, la película dice algo increíblemente poderoso: no todos los héroes regresan a casa, pero algunos encuentran un hogar donde nunca imaginaron. Grace no salva solo a la humanidad, se salva a sí mismo de su miedo, de su indecisión, de su vida incompleta. Y lo hace no a través de la grandeza, sino a través de algo mucho más simple y mucho más difícil: elegir. Elegir quedarse, elegir ayudar, elegir no ser la misma persona que era antes, porque al final el verdadero fin del mundo no era el apagamiento del sol, era el momento en el que Grace debía dejar morir a la versión de sí mismo que siempre huía, y en su lugar construir algo nuevo, algo que no estaba definido por el miedo, sino por la conexión. Por eso, esta historia no trata sobre el espacio, trata sobre lo que significa ser humano en el vacío, sobre cómo incluso en la soledad más absoluta seguimos buscando a alguien que nos entienda, y sobre cómo a veces ese alguien no viene de nuestro mundo, pero termina siendo lo que más se siente como hogar, porque al final no somos lo que recordamos, no somos lo que planeamos, ni siquiera somos lo que tememos, somos las decisiones que tomamos cuando todo está en juego. Y Ryland Grace, en el silencio infinito del universo, tomó la única decisión que realmente importaba: dejó de pensar en salvar su mundo y eligió salvar a alguien más. Y en ese acto, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo celebre, se convirtió en todo lo que nunca creyó poder ser.
Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.